Para las bodas del rey. El amor humano encierra un misterio que desemboca en el mismo misterio de Dios. Dios quiere comunicarse a la humanidad tal como el esposo a su esposa, y esto ya se realizó en la persona de Cristo. El Salmo 44 en la liturgia de las horas 43 nos dirá: Lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos y nos lo transmitieron nuestros padres. Las hazañas que en su época tú hiciste con tu propia mano en otros tiempos. Para implantarlos expulsaste a naciones y para extenderlos maltrataste a pueblos. No conquistó al país su propia espada, ni su brazo los hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque los amabas. Tú, mi Rey y mi Dios, en quien decide la victoria de Jacob. Por ti hundimos a nuestros adversarios, y en tu nombre pisamos nuestros agresores. No es mi arco en quien yo confío, ni es mi espada quien me da la victoria, mas por ti venceremos a nuestros adversarios. Tú dejas en vergüenza a los que nos odian. A Dios cada día celebramos y sin cesar alabamos tu nombre. Ahora, en cambio, nos rechazas y humillas y no sales al frente de nuestras tropas. Nos haces ceder ante el adversario y los que nos odian saquean a gusto. Nos entregas como ovejas a la matanza y nos dispersas en medio de las naciones. Vendes a tu pueblo por un precio irrisorio y no ganas nada con tu negocio. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos. Todos en derredor se burlan y se ríen. Servimos de escarmiento a las naciones y los pueblos menean la cabeza. Tengo siempre delante mi deshonra y enrojece mi rostro la vergüenza, al oír los insultos y blasfemias, al ver el odio y la venganza. Todo esto nos pasó sin que nosotros te olvidáramos o rompiéramos tu alianza. No se dio vuelta nuestro corazón ni dejaron tu senda nuestros pasos, pero nos aplastaste en el desierto y nos cubrió la sombra de la muerte. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, tendido las manos hacia un Dios extranjero, no es cierto que Dios los hubiera visto, el que conoce los secretos del corazón. Por tu causa nos matan a cada rato, y nos vemos como ovejas ante el cuchillo. Despiértate. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate y ven a socorrernos. ¿Por qué escondes tu cara? ¿Olvidas nuestra opresión, nuestra miseria? Nos arrastramos por el polvo y a la tierra se pega nuestro vientre. Levántate, Señor, y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. Bueno, un salmo, continuando con esta serie de 150 días con los salmos, eh, que al comienzo inicia muy bien. Creo que lo podemos dividir en dos o tres partes, la reflexión de este salmo. La primera, me quiero centrar en la transmisión de la fe. Es imposible, literalmente es imposible que nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros, ya yo hablo como padre, eh, admiren a Dios, no solamente que crean en Dios. Yo puedo creer en la galaxia, yo puedo creer en que las piedras son más duras que el agua, y es verdad. Yo puedo creer en cuanta cosa espiritual salga y me venda tranquilidad. Entonces esto no se trata solo de saber que Dios existe. Eso lo han explicado muchos sacerdotes y de hecho, como muchos lo dicen para poner un caso extremo, el demonio sabe que Dios existe, el demonio sabe quién es Dios, el demonio conoce el poder de Dios y aún así decidió no servirle. Entonces esto, insisto, no se trata de cómo es posible que mi hijo no crea en Dios si yo siempre le enseñé que Dios existía. Bueno, sabía que Dios existía, pero no le dio la gana de creer en Dios. Le dio la gana de entregar su corazón, su vida a otras cosas. Y en esa mundanidad todos hemos hecho pasantías y algunos todavía quizás tenemos parte trabajando tiempo parcial o completo en horas mundanas y no en la plenitud del saber que hay un Dios vivo, que es real, que es potente, que es poderoso. Entonces a Dios hay que admirarlo. Y para admirarlo, como me gusta la expresión que usa el salmista, eh,
hay que conocer sus hazañas. Y no solo las hazañas bíblicas, porque las hazañas bíblicas es como transmitir una historia, un cuento, y tú lo vas transmitiendo. Mira, yo leí cuando era niño esta novela, ahora quiero que tú la leas. Y el niño la lee, oye, qué buena novela, entonces la leyó mi abuelo, la leyó mi papá, la leo yo. Sino también es conocer el impacto que Dios ha tenido en tu vida y cómo Dios se ha manifestado en tu vida y tus hijos conozcan esa realidad. Yo creo que es una tarea pendiente que la mayoría de los padres tienen. Sí, hay papás que dicen, oye, gracias a Dios hoy tuvimos trabajo, comimos, nos protegió, pero yo hablo de impactos profundos. Yo de hecho recuerdo en la serie, de las primeras series que se hizo a través del WhatsApp en tiempos de pandemia, era una que se llamaba Mi experiencia en el Querigma. ¿Ya? Era pedirle a personas que dieran un testimonio de cuál había sido el momento que ellos recuerden donde habían conocido a Cristo, pero ese conocer a Cristo había impactado profundamente sus vidas. Eso es importante que transmitirlo desde el punto de vista generacional. Eso genera fidelidad, admiración, exclusividad, que es sinónimo de fidelidad en este caso, y sobre todo fe, una fe robusta, una fe madura. Sin embargo, cuando vamos avanzando en el Salmo, vemos a un salmista que empieza a proferir quejas a Dios. Siempre, y esto yo lo he reflexionado en otros momentos, siempre tiene que haber un culpable de nuestras fallas. Eso en psicología, si mal no recuerdo, se llamaba algo así como negación, ¿no? O sea, yo creo que también se puede hablar de una inmadurez emocional. Tú no asumes las consecuencias de tus actos, de tus decisiones, sino que todo lo mides dentro de tu percepción y además dentro de tu tiempo. Porque no es solamente el hecho de que le reprochamos a Dios, y todos en algún momento, posiblemente la gran mayoría, en algún punto le hemos reprochado cosas a Dios. Dios está acostumbrado a eso, lo sabe, y por eso es que menos mal que es un Dios misericordioso y paciente. Pero fíjense que cuando iba leyendo ya hacia los versículos 19 que culminan en el 27, sobre todo cuando dice en el 24, despiértate, porque duermes, me acordó al Jesús que estaba en la barca durmiendo mientras los apóstoles temblaban de miedo por una tormenta que empezaba a surgir en el mar donde navegaban, donde transitaban, donde se trasladaban. Y Jesús dormía. Y ellos se impacientan, temerosos, se acercan a Jesús, lo despiertan y le increpan. Así de, ¿cómo es posible que duermas viendo todo lo que está pasando? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Que yo creo que también es una de tantas grandes enseñanzas que nos deja nuestro Señor. Lo primero es que aunque Dios vaya con nosotros, van a venir tormentas. Y eso me encanta predicarlo, me encanta decirlo, me encanta afirmarlo, porque eso pone los pies en la tierra con respecto al nivel de madurez de fe que tenemos que tener los cristianos. Dios no es un amuleto contra el mal, Dios es un acompañante aún en las situaciones más adversas de tu vida. Pero lo que me parece interesante es que si Dios va en la barca, aunque tú lo percibas dormido, que nunca lo va a estar, humanamente hablando Jesús estaba dormido, pero divinamente hablando, desde el punto de vista de su divinidad, nunca dejó de estar consciente de lo que estaba pasando allí. Si Dios va en la barca no se va a hundir. Cuando corres peligro, cuando expulsas a Dios de la barca, cuando niegas su presencia o cuando quieres que todo se haga en tu tiempo, cuando tú dices, como tú y yo sentimos que tienen que ocurrir las cosas, cuándo, cómo, a quién y de qué manera. Hay cosas que de verdad nos desesperan. Eh, yo he pasado transiciones en mi vida, hay unas que han sido muy rápidas. Es decir, cuando yo no me he sentido a gusto en un lugar, hay veces en que yo he querido hacer transición y esa transición se ha dado muy rápido. Otras veces no, y te desesperas. Y dices, Señor, ya no quiero esto, ya no quiero esto en mi vida, ya esto me está atormentando. Puede ser cualquier cosa, no entremos en detalles, pero aún así Dios en su tiempo te dice, no, o sea, sigue allí, mantente firme allí, o ya no quiero esta enfermedad, y dice, no, no, es que no te voy a curar la enfermedad, con esta enfermedad necesito que fortalezcas tu fe, tu familia también fortalezca su fe. Y termino con esto. Hay
de los poquísimos casos que Jesús desatendió de una manera muy firme, porque hay un caso de la mujer aquella que se le acercó, si mal no recuerdo, Sirofenicia, que le fue a pedir un milagro y él le dijo que no, porque no estaba bien darle a los perritos la comida de los amos, pero al final le hizo el milagro ahí mismo. Pero hay un punto donde Jesús de verdad mostró un nivel de indiferencia total, por lo menos así se percibía, ¿no? Llegan unos mensajeros de Marta y María, que además eran familiares, ¿no? Eran gente cercana a él, conocida a él, para decirle que Lázaro estaba muriendo. Y Jesucristo demoró 3 días en ir. Y cuando los discípulos van de camino, él les dice, esta enfermedad, esta situación con Lázaro, va a servir para dar la gloria a Dios. Y posiblemente fue uno de los milagros más potentes y más poderosos que Jesús hizo en público, porque esto no se trataba de solamente multiplicar panes o sanar enfermos, que todo eso pudiera ser en algún punto por los racionales cuestionable. Pero aquí estábamos hablando de un muerto, de una persona que tenía 3 días, ya estaba en el cuarto día, olía mal, o sea, había demasiada evidencia que ya había un cuerpo descompuesto. Y eso no fue impedimento para que Dios mostrara su poder sobre la muerte. Y un Dios que tiene poder sobre la muerte, pues tiene poder sobre todo. Así que mucho ánimo a confiar, a salirnos quizás del esquema del reproche. Yo también tengo que hacer mi terapia en eso y empezar a confiar en el tiempo de Dios, en su paciencia y en su providencia, que es la mejor inversión, es el mejor trabajo, es la mejor relación afectiva que podemos tener. Sacar nuestro corazón de esa dependencia afectiva humana, tener nuestros afectos, cuidar las personas, pero saber que todos nos pueden decepcionar, familiares cercanos, distantes, amigos, pero y nosotros también podemos fallar muchas veces, pero el que nunca nos va a fallar, porque aunque lo percibamos dormido, sigue en la barca, es Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.